Bien, bienvenidos, buenas noches, bienvenidos a Pintura y Arte con Moni. En este espacio comparto contigo todo lo relacionado al maravilloso mundo de la pintura. Y el día de hoy vamos a terminar un proyecto que estuvimos pintando la anterior semana, que era la maceta. Y bueno, ya lo traje yo un poquito avanzado para que vean lo que es la técnica, todo lo que es el pincel, el manejo del pincel angular, para que puedas ver todo lo que es el trabajo de este pincel y le vayas perdiendo el miedo, ya que es una de las herramientas que más nos cuesta a dominar, sobre todo al principio. Aquí, como pueden ver, estoy utilizando la paleta húmeda. Esta semana, el martes, salió el video. La verdad es que yo hace mucho que no la utilizaba, pero es realmente útil. Yo estuve trabajando en el proyecto y como puedes ver se mantiene todavía demasiado humectada y pese a que estoy con luces, en la tarde yo estuve avanzando un poco y se mantiene tal cual. Así que si no has visto el video, te invito a que lo veas también. Voy a dejar en la grabación el enlace para que puedas ver. Es súper fácil de hacer con herramientas caseras y vas a poder ahorrarte un montón de acrílicos, sobre todo al hacer estos detalles que llevan bastantes sombras y a veces utilizamos solo un poquito de pintura y después tenemos que desperdiciar. Con esto se ahorra bastante. Aquí ya lo tengo avanzado y lo que vamos a hacer ahora es seguir trabajando con el pincel angular, con las luces secas y también estudiando todo lo que son el lugar de las cosas para poder pintarlas. Yo me adelanté a pintar esto de atrás porque este ramo, si podemos llamarle, se encuentra detrás de este. Entonces siempre vamos a pintar de atrás, desde lo que está al fondo hacia lo que está adelante. Y dejé este ramito para pintar ahora con así en vivo y para que veas que es súper fácil. Voy a hidratar mis pinceles, esto lo voy a poner de este lado de aquí y vamos a comenzar trabajando lo que son las hojitas, porque las hojas están detrás de la rosa. Entonces tomo el pincel y ahora yo voy a utilizar un verde mucho más oscuro. Voy a hidratar, a ver, quiero que se vea bien. Ahí apenas asiento que la servilleta absorba la pintura, pero que no quede seco el pincel. Tomo la punta, por el tamaño de la paleta creo que no se puede ver. Tomo la punta y hago este movimiento para ir degradando. Como las hojas son grandes, entonces voy a cargar un poco más de pintura para que la sombra sea más ancha y pueda tener más volumen. Y lo primero que voy a ir trabajando son los laterales. No sé por qué no me sale ningún comentario, pero espero que se esté viendo bien y escuchando bien. Entonces voy a sombrear la primera sombra con el verde abocado y ahorita solo me voy a enfocar en los laterales. Y es mejor ir avanzando de a poco y no hacer todo de uno solo, al menos si estás comenzando la pintura, porque borramos la parte que hemos hecho y ahí es donde comienza uno a sentirse frustrado y ve que ya le está saliendo mal y ya no quiere continuar. En este caso voy a hacer aquí en esta parte donde nace la hojita directamente desde donde choca con la rosa. Y como puedes ver, yo hago varias pinceladas, no hago una sola pasada para ir jalando la pintura. Por este lado igual. Aquí. Si tiene mucha agua, en la misma servilleta, la punta cortita, asiento un poco para que absorba un poco de agua. No tiene que estar mojado, pero tampoco seco y tiene que haber humedad en el pincel para que se forme ese degradé. Entonces, una vez que hemos dado la vuelta, ustedes saben que la secadora es la que nos ayuda, así que voy a secar. Una vez que seco, nos faltaba hacer en este lugar porque ahora ya está seco
ya está seca esta y esta sombra, entonces ya voy a poder hacer una tercera o unir ambas sombras sin que se borren las que acabamos de hacer. Aquí también. Y aquí podemos acentuar a las que ya habíamos hecho. Mientras más ancha, mejor la sombra, porque así va a tener más movimiento y todo lo que vayamos pintando siempre tiene que ser proporcional. Si el lugar que estamos sombreando es grande, entonces la sombra también tiene que ser proporcional al tamaño de lo que estamos sombreando. Si es pequeña, incluso ahí ya puedo cambiar de pincel, puedo hacer con un pincel más pequeño, porque los angulares, al igual que todo, vienen en estuche de grande a chico y la verdad que es súper útil tenerlo. Aquí sombreo igual y así que vamos a volver a hacer. Voy a hacer una tercera sombra con el mismo color. Con el mismo color y ahora ya yo voy a ir bajando y haciendo directamente. Pero si estás comenzando, te aconsejo hacerlo así por partes para que no se te borre, para que no levantes con el mismo pincel la pintura que ya has depositado en otro lugar. Por este lado igual. Son súper fáciles de hacer estas hojitas. Vamos a utilizar el color de base, que es el verde Hauser, si no estoy mal. Este que utilizo mucho, que es un verde abocado, se llama, siempre un tono más oscuro. Y con eso prácticamente ya está casi. Vamos a secar. Una vez que he hecho la primera sombra, ahora voy a hacer una luz seca. Por allá tengo el blanco. Aquí tengo un pedazo de cartón. Siempre que hago pincel seco, prefiero descargar en cartón o en telallín también porque es mucho, mucho más absorbente que hacerlo en un pañito. Y para que no nos salga marcado, la clave es de que esté bien descargado el pincel. Así parece que no tuviera. Entonces me vengo a cada hoja y como aquí hice la sombra, siempre hemos dicho que donde hay sombra, si a la izquierda está la sombra, a la derecha está la luz. Entonces voy a ir iluminando casi que se mezcle con la sombra. Es decir, no lo voy a tener separado. En la punta y haciendo movimientos circulares. El pincel tiene que estar bien descargado y tiene que pintar solamente cuando yo hago presión sobre la madera. Aquí, así, aprieto y muevo en movimiento, hago un movimiento circular para que ahí salga la pintura. Si yo pinto o sea, no descargo, directamente cargo la pintura y me vengo al trabajo, entonces se me va a generar una mancha. Claro que se puede corregir, hay que limpiar y volver a dar la base, pero para que eso no suceda, lo importante es aquí la descarga. Así que ahí podemos ir haciendo, ahí se va notando. Mezclo un poquito, me entro un poquito a la sombra que acabé de hacer, pero también dejo en ciertos lugares, fíjate por los bordes, no me estoy acercando mucho para que también se note el tono de fondo. Aquí voy a acentuar un poquito más y aquí también en la punta. Y estas yo las voy a hacer un poquito más claras que estas del fondo porque como están adelante, entonces tienen más luz. Ahí puedo acentuar un poquito más.
Y ahora voy a limpiar con un pincel suave todo el polvillo, porque esto de hacer con el pincel seco suelta la pintura, suelta un polvillo. Y así que para que no manche, vamos a limpiar siempre o con una servilleta o un pincel suavito de cerda dura. Ahora voy a acentuar la sombra y con eso ya casi están las hojitas. Para eso voy a utilizar un verde negro. Black green se llama este color, que es un verde negro. Voy a utilizar de nuevo el pincel que limpiamos para construir el sombreado. Absorbe. Y este es el color. Es bonito. O también en acrílico sería el verde petróleo. Y con eso voy a ir acentuando la sombra. Esta sombra no tiene que ser tan ancha, porque taparía la sombra del verde abocado. Entonces esta no necesita ser tan ancha. Y así voy caminando con el pincel. Como sé dónde sombrear en las hojitas, igual tengo que fijarme en la figura y analizar qué hoja está delante de qué. No puedo sombrear, agarrar y darle la vuelta a toda la hoja, tengo que analizar. Por ejemplo, esta hoja está delante de esta y esta está delante de esta. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver el momento de hacer la sombra para saber dónde marcar o dónde acentuar. Hay lugares donde va a tener mucho más sombra, por ejemplo, esto está más profundo porque está más escondido, están más escondidas esas hojitas. No sé si me dejo entender, pero cualquier cosa ustedes escriben ahí en los comentarios y yo cuando termine voy a darle una miradita. Entonces con el verde negro voy a ir acentuando. Aquí igual. Lo importante es que veamos que la punta cortita de nuestro pincel esté con agua, esté sin pintura, que tenga solamente agua. Y si es que en un caso se nos hubiera manchado o por ahí queda alguna línea, entonces recojo en ese momento con el mismo pincel, pero limpio. Ahora voy a secar. Ahora vamos a hacer la nervadura y así la hoja está terminada. Entonces, un color de base, una sombra o dos y una luz con el pincel seco. Después de haber hecho esa sombra, podemos acentuar un poquito. Y a medida que vayamos dándole más capas de pintura, entonces vamos a tener más volumen también. Aquí cuando vuelvo a hacer el pincel seco, después de haber hecho esa sombra profunda, ya no me voy a acercar al otro color. Directamente hago solamente para acentuar en las puntas. Y ahora con un pincel delineador voy a hacer las nervaduras, que la pintura esté a punto tinta, que no esté directo del frasco porque si no el pincel no se desliza. Y aquí ya las tengo marcadas, no sé si se aprecia. Y es un liner que a medida que aprieto, mientras yo vaya apretando, va a ir abriéndose y a medida que lo levante, se va a ir haciendo más delgada la línea. Entonces, y no te olvides que puedes mover la madera a tu comodidad. Y así quedan las nervaduras de las hojitas. Ahora yo lo voy a secar para no estropear el trabajo y ahorita te explico qué fue lo que hice con la rosita. Ya está. Aquí tengo yo la rosa terminada. Voy a limpiar esto. Y si te fijas queda muy diferente del color de base que tiene. Este es un color mora, es más o menos un fucsia
pero con los tonos que yo utilicé llegó a quedar de esta forma. Entonces, ¿qué vamos a hacer para esto? Es solo luces y sombras con angular y también con pincel seco. Así que es súper fácil de hacer. Primero, yo ya le di una capa de sombra con el color rojo de Rockwood, que lo tengo por allá. Eso para definir, para ver que quede marcado y para saber todos los pétalos que tiene la rosita. Ahora, ¿qué voy a hacer? Con el pincel angular y el color blanco, voy a marcar primero las luces. Aquí está. Voy a tomar mi pincel, quito el exceso de agua. Aquí por el azulejo no se va a notar la construcción del sombreado, pero aquí en la rosita ya lo van a ver. Entonces aquí voy a hacer primero la luz de cada pétalo, así de lado y que quede difuminado. Y eso voy a hacer en todas las hojitas primero. Yo quiero que quede un poquito más blanco, entonces vuelvo a la mesa y construyo de nuevo el sombreado. Y si me paso con la colita, con la parte cortita del pincel, levanto. Aquí otra vez hago todos los pétalos que están abiertos, ya que están por caerse. A medida que vas avanzando, te vas fijando que quede con pintura, porque aquí estaba bien cargado el pincel y aquí ya no tenía y por eso ha salido casi como un delineado. Y no es esa la idea, queremos que quede una sombra, o mejor dicho, una luz bien marcada. Tiene que quedar bien definida porque luego la vamos a apagar esta luz. Y si me salgo, limpio con la parte cortita del pincel, o si no, puedes hacerlo también con cotonete, con cotonete para no estropear tu pincel o si te es muy incómodo, o con otro pincel limpio. Entonces aquí, ahora vamos a hacer la luz. La sombra que hice era como en una U. Entonces la parte del pétalo de abajo para la luz va a ser al lado contrario. Ahí y saco. No hay mucha pintura, así que voy a poner por aquí. De ambos lados. Primero ese pétalo, luego este pétalo. Una vez que tengo ese pétalo, voy a ahora tomar un pincel pequeño, un angular pequeño, para que haga la sombra en estos pliegues que tiene, que son los pétalos de la rosa que todavía están en un capullito. Tomo un pincel más chiquito y voy a hacer lo mismo. Empiezo. Y si veo que falta agua, espero que se esté viendo bien, voy hidratando el pincel y voy corrigiendo también. Veo muchos corazoncitos, pero no sé la verdad de quiénes son. No me sale ningún comentario. No quería conectarse, intenté hasta que salió la transmisión, pero no puedo ver nada, si escriben, si no escriben. Y así, súper delgadito. Y donde me paso, yo con el mismo pincel ese rato limpio. Ahora voy a hacer otra luz por aquí. Y aquí estoy usando el pincel de 1/4
de pulgada, debe ser un 8 por ahí. Y también retiro, corrijo, limpio donde me haya pasado. Que en estos lugares que son bien chiquitos es normal pasarse, ensuciar el otro lado, pero con la pintura todo se puede corregir. Ya cuando estamos terminando el trabajo, revisamos esos detalles y se vuelve a pintar, se retoca con un delineador o también con con un delineador de preferencia para no dañar también la otra parte de la sombra, porque a veces en el afán de querer arreglar una parte, estropeamos la otra. De este lado, ahora que está como la U volcada, la luz viene del otro lado porque está dando la vuelta el pétalo. Entonces, no todo va a venir sombreando o con la luz al mismo lado. Y aquí también vamos a poner una sombrita, una luz. Una luz y por último aquí. Este es el último pétalo. Y aquí ya está seco, pero voy a volver a acentuar. Vamos a limpiar la mesa. Y vamos a venir aquí. Si yo lo quiero más ancho, ya si están las personas de la anterior semana, ya les había explicado que para hacer luces o sombras anchas, dependiendo del tono que estén utilizando con este pincel, es depositar antes la pintura para que yo de ahí jale o estire o lleve la pintura hacia el otro lado. Y ahora voy a volver a hacer la luz en los pétalos. Quiero que queden bien definidos porque luego yo lo tengo que quemar o apagar para que solamente se note el borde, así como aquí. Ahorita estoy haciendo esta parte, pero empiezo desde el borde de cada pétalo. Y a medida que vaya avanzando, luego vas a ver que no va a quedar todo blanco, sino que voy a ir quemando con el color de la sombra. ¿Sí? Ahí está. Por aquí me pasé. Así que corrijo, limpio ese momento. Antes de llevar a la secadora hay que corregir, limpiar, porque después ya con la misma secadora ya no se puede. Aquí tengo una basurita. Ahora sí, voy a secar. Listo, ya está seco. Y ahora voy a trabajar con el blanco también, pero con el pincel de cerdadura para dar volumen y que tenga también movimiento, que tenga movimiento sus pétalos. Y sobre todo aquí en el centro para que tenga volumen y no se vea tan plano. Descargo siempre en vaivén para que no se quede la pintura dando vueltas en el pincel y despacito pongo el pincel parado y suave comienzo a hacer movimientos circulares, pero cerca a la luz, cerca a la luz que habíamos hecho ahorita con el pincel angular blanco. Y voy bajando en degradé con mucho cuidado, pero no vamos a tapar la sombra. Después de hacer esta luz, ya vamos a acentuar la sombra y con eso ya va a estar lista la flor. Aquí quiero mostrarte para que, no sé si se puede ver, para que veas la diferencia con la luz seca y sin la luz seca.
Esto es hacer con paciencia, con calma, sin apurarse, porque a veces en el afán de querer de que cubra rápido, entonces ahí también al no descargar el pincel, al hacer demasiado rápido y movimientos bruscos, hacen que se genere una mancha que se puede corregir como dando de nuevo, o sea, haciendo de nuevo el proceso, dando de nuevo la base y volviendo a sombrear y de ahí recién ya viniendo con la luz seca. Ahorita aquí en el pétalo estoy haciendo en el centro, aquí, para que también tenga movimiento. Entonces la luz que estoy haciendo, la luz seca en cada pétalo, es solamente en el centro. Aquí también. Y por último nos falta aquí. Aquí no voy a hacer nada por el tamaño, por el lugar donde está cada pétalo y como todo está junto, entonces no, ahí ya perdería todo, el color de base, la sombra y no quedaría tan definido. Tiene que quedar bien marcado para que se vea la forma de la rosita. Y ahora vamos a hacer este lado. Ahí, ya está. Ahora voy a limpiar y voy a terminar de sombrear con el pincel angular. Ahora voy a usar el color rojo de Rockwood. Construyo el sombreado y voy a comenzar aquí haciendo como una C invertida. Aquí. Y si falta agua, el pincel comienza a hacer un sonido con la madera, entonces ahí hay que volver a hidratar. A este lado no vengo recto. A medida que voy avanzando, voy girando hacia mí el pincel para que quede en una, se vaya perdiendo, para que no siga haciendo la sombra ancha. Entonces ahí está, primero ese lugar, lo voy a dejar que vaya secando. Y ahora, para hacer aquí en los pétalos, empiezo en esta punta. Voy a tapar esa luz blanca que había dejado en un inicio, pero solamente un poquito. Y puedo comenzar haciendo todos los que son del lado izquierdo. Qué pena que no puedo leer, no sé si les está gustando, si me están entendiendo sobre todo, porque no me sale absolutamente nada, ningún comentario. Ahí está. Por aquí también hay una sombra que está detrás de este pétalo de adelante. Y ahora del otro lado, igual. Entonces, de esa manera queda la luz en el centro. La luz del pétalo queda en el centro. Solamente de la punta del pétalo hacia la izquierda, sin tapar la luz que habíamos hecho en un principio con el color blanco de esquina a esquina. Y aquí también. Y por último, este de aquí. Ahora, con un pincel pequeño, voy a sombrear estas partecitas de aquí. ¿Dónde está el pincel chiquito? Es este. Y voy a dar la vuelta. Cargo igual
el pincel y aquí hay que tener cuidado que no le caiga agua, no sé de dónde yo salpiqué. Y aquí lo mismo. Solo voy a acentuar el sombreado. Espero que se note, que se entienda, que se esté viendo bien. Espero que me estén escuchando bien. Y aquí también. Cuando estoy haciendo estos detalles, tengo que tener cuidado de que no borre lo que acabé de hacer. Si es posible, puedo levantar un poquito el pincel para que no manche la parte donde está la luz. Por eso ahí es importante que el pincel no tenga pintura en la parte corta. Ahí está. ¿Qué les parece? Voy a secar para acentuar más, sobre todo en los pétalos que están abiertos. Y aquí de nuevo. Y así las veces que yo considere necesario puedo dar 2, 3, 4 sombras hasta que quede en el tono que a mí me gusta. Y vamos a ir girando para que siempre en la pintura yo aconsejo a las personas que me preguntan que busquen siempre su comodidad, que muevan la pieza, que vean la comodidad en el brazo, porque eso también es parte de que tengamos una buena experiencia y que no se convierta más bien en algo estresante porque no nos sale o porque no, sobre todo cuando no nos salen las cosas. El estar cómodo ayuda mucho a que el trabajo quede bonito, es más placentero pintar cuando uno está cómodo. Y aquí, como habrás visto, lo que te estaba diciendo era que a medida que vayamos dando más capas de sombra, ahorita estamos haciendo sombra porque estoy trabajando con un color oscuro, tiendo a apagar la luz seca. Entonces, por eso tiene que ser un poquito más fuerte la luz, tomando en cuenta que después este pincel viene y apaga o quita un poco de esa luz. Ahora voy a secar. Y aquí me estoy olvidando de una parte también que tiene que tener sombra, que es este pétalo, la división de estos pétalos hasta arriba. Y voy a seguir quemando un poquito. Lado por lado. Y si la luz seca se te va borrando, no pasa nada, tampoco se puede volver a reforzar, pero ya con más cuidado de no hacer demasiado fuerte en la sombra. Primero de este lado y luego de este otro lado. Y ahora voy a volver a secar.
Y una vez que está seco, con el mismo pincel y el color blanco, ya sin cargar, puedo hacer muy suave para que se borre si es que hubiera quedado alguna línea o alguna marquita por las sombras que hemos hecho en los laterales. Se acentúa con este pincel, se vuelve a iluminar ese lugar. Y aquí también podemos hacer un poquito más, darle un poquito más de volumen. Y aquí al otro lado igual. Limpio con el pincel, limpio y seco. Y ya está prácticamente nuestra rosa. Y por último, ya lo último es hacer una sombra súper suavita con el color rojo de Rockwood. O sea, no tan acentuada como la que hemos hecho aquí, solamente una pasada para que terminen de integrarse los pétalos hacia el capullo, estos que se están por caer y no queden sueltitos. A ver. Bien transparente. Y, o mejor dicho, bien delgado, porque es chico, no es muy ancho el pétalo y no queremos apagar la luz. Y ya estuvo. Aquí también podemos acentuar. Y ahora sí, ahí está nuestra rosita. Este es el proyecto, yo ya pinté aquí a la caracolita y todo pinté de la misma manera, haciendo primero dando un color de base, luego dando luces, sombras y sobre todo con mucha paciencia. De todas maneras, a las personas que han estado conectadas, muchas gracias, a las que vayan a ver el video también. Y si están por aquí por primera vez, los invito a suscribirse en el canal y también a acompañarme en las redes sociales. El video va a estar mañana disponible en YouTube y espero que te animes a hacerlo, que puedas poner en práctica, porque el molde está en la página, así que no hay excusas para no hacer y si tienes alguna duda también puedes mandar un mensajito y escribir. Que estén bien, un besito y hasta la próxima.